Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Roberto Gras. Muchos de ustedes me deben conocer porque a algunos les he dado clase. Bueno, para los que no me conocen, yo voy a ser el profesor de arquitectura de las computadoras en primer año de la carrera analista funcional, ¿sí? Del sistema informático. Bueno, yo más o menos, este es un video de introducción a la clase donde vamos a trabajar o lo que trabajaríamos este año. Este video va a ir acompañado de un material en Word, ¿sí? O en PDF. Yo lo voy a pasar por el Classroom y también por el grupo de WhatsApp. Ahí vamos a ver un poquito qué son las computadoras y vamos a ver un poquito la evolución. Y ahí le voy a dejar la tarea que van a tener que hacer. En este caso vamos a ver un poquito, van a trabajar sobre las generaciones de las computadoras. Pero bueno, vamos en principio a ver cómo desarrollaríamos o arrancaríamos la asignatura este año, ¿sí? Yo acá tengo una presentación de PowerPoint. Eh, la materia es arquitectura de computadoras. Bueno, esto es lo que trabajaríamos durante el año, ¿sí? Voy a colocar ahí la cámara un poquito. Lo que vamos a ver es, vamos a arrancar primero con la historia de las computadoras, los elementos esenciales, dispositivos y almacenamiento de video y sistema operativo. La primera parte vamos a ver un poquito, bueno, los antecedentes históricos y las generaciones de las computadoras. Es decir, cómo fueron evolucionando estos artefactos a través del tiempo. Y siempre hubo un invento o un dispositivo que nos provocó el salto de generaciones. Eso después vamos a ver un poquito de manera detallada cuando arranquemos la siguiente clase, ¿sí? Después, una vez que veamos el origen de las computadoras y cómo fueron evolucionando, vamos a ver los elementos. Vamos a analizar cada componente, ¿sí? Vamos a arrancar por la arquitectura de la computadora, ¿sí? Es decir, cómo se forma o cómo está estructurado un sistema informático. Veríamos lo que es el gabinete, microprocesador, memoria RAM y placa principal o placa madre o motherboard, ¿sí? Ahí vamos a ver todo lo que tiene que ver con hardware, ¿sí? Y cómo el hardware va evolucionando también a través del tiempo. Cuando analicemos el gabinete vamos a analizar los distintos tipos de gabinetes que hay, pero también cómo se van presentando esos gabinetes a nivel de estructura, ¿sí? También cómo evolucionaron los microprocesadores, que se sabe que es el elemento principal de una computadora. La memoria RAM o memoria principal y la placa madre vamos a analizarla en su contexto y en conjunto cómo se compone, cómo se van acoplando los diferentes componentes a la misma, ¿sí? También vamos a ver un poquito dispositivos de almacenamiento y video. Discos duros, los distintos tipos de discos duros. ¿Sí? En este caso, cuando nosotros vemos memoria RAM es la memoria principal. Y cuando vemos dispositivo de almacenamiento, vemos lo que es la memoria masa o memoria auxiliar. Es decir, donde yo voy a guardar todo con lo que he producido o lo que he elaborado trabajando con la computadora, lo voy a guardar en la placa, eh, en la memoria masa, ¿sí? O en la memoria auxiliar. También vamos a tener los tipos de tecnología que se utilizaron o que que fueron evolucionando. Acuérdense que nosotros, bueno, a mí me tocó mi parte, es decir, cuando yo empecé a trabajar con computadora, grabábamos en disco en tecnología óptica y magnética, ¿sí? De las dos me tocó, pero principalmente de magnética cuando arrancamos. Después vamos a hacer un análisis, porque no solamente se aplica todo esto a lo que es la parte de computación, sino también a otros tipos de dispositivos que utilizaban diferentes tipos de almacenamiento. Vamos a ver los buses y los puertos desde a medianos del siglo XX hasta lo que es en la actualidad. Así que fueron la evolución. Es más, si yo voy 20 años atrás, la evolución esa es grandísima, ¿sí? Impresionante. Y después tenemos lo que son las tarjetas de video que también vamos a trabajar. Bueno, todo esto tiene que ver con
cómo yo me voy a comunicar con mi máquina, ¿sí? Porque la máquina es, si yo la tengo que resumir, es la unidad de, ¿cómo es? La unidad central de proceso, el CPU también que se le llama, que podamos saber. Y después, ¿cómo yo me comunico con esa parte o componente de la computadora? Bueno, para eso tengo los periféricos, ¿sí? ¿Y cómo conecto yo los periféricos? A través de los puertos, ¿sí? Después vamos a ver los tipos de periféricos, vamos a dedicarle clases exclusivas, ¿sí? Y vamos a analizar un poquito cada periférico. Yo lo que les anticipo, los periféricos rápidamente son los monitores, el teclado, el ratón, impresoras, cámaras, ¿sí? Que ahora que tenemos que trabajar de esta manera, yo por ejemplo ahora estoy utilizando un periférico que es la cámara de la computadora, ¿sí? Bueno, y después también que vamos a trabajar la parte lógica. Lógica, ¿por qué? Porque si yo tengo el hardware, también voy a tener que ver un poquito el software, o qué le voy a insertar yo dentro de esa máquina, porque lo que realmente a mí me sirve mi máquina es para ejecutar algún programa, algún software. En este caso ustedes conocen las aplicaciones, para ustedes son aplicaciones, ¿sí? Porque están trabajando o muy acostumbrados a trabajar con lo que son los celulares, pero también nosotros lo podemos, son aplicaciones, es decir, son programas que me permitan a mí realizar o resolver algún tipo de problema. Y ahí en el primer software que vamos a ver, que es el que me permite, el que me hace intérprete entre el lenguaje de la máquina y el usuario, en este caso que soy yo o ustedes, voy a tener el sistema operativo. El sistema operativo es el enlace o el puente entre la máquina, que tiene su propio lenguaje de ceros y unos, y el usuario, en este caso ustedes, yo o cualquier otra persona que trabaja o manipula una computadora o un celular, va a tener su propio lenguaje. Entonces, el sistema operativo, muy importante, ¿sí? Porque el sistema operativo es el que realmente ordena todo en la computadora y me permite a mí realizar un montón de tareas. Nosotros el sistema operativo vamos a ver sistemas operativos y tipos de sistemas operativos, ¿sí? Porque hay muchos características que tienen los sistemas operativos. En este caso, el más popular es Windows, ¿sí? Pero también hay otros sistemas operativos que son muy importantes y son muy buenos. Pero ¿cuál es el que está más popularizado? El más popular es Windows, porque bueno, obviamente es el que pudo medianamente, cuando se introdujo la PC, la computadora personal, fue uno de los primeros, ¿sí? Pero no el único. Y después tenemos lo que es configuración del BIOS, que el BIOS ya vamos a ver lo que es por parte, es decir, simplemente yo tengo que configurar, es como el ADN de la computadora, es decir, donde yo le voy a decir cuáles son las cosas que va a tener declarada esa computadora y cómo voy a manipular mi computadora, ¿sí? Y después cómo instalar, eso ya lo veríamos, bueno, la idea sería ver cómo yo lo instalo a partir de una máquina o de manera presencial, eso vamos a ver, ¿sí? Pero todavía nos falta mucho para llegar ahí. Bueno, esta es la primera clase, le vuelvo a repetir, yo voy a dejar por Classroom un apunte donde habla un poquito de lo que son las computadoras y habla de la arquitectura de las computadoras. Y vamos a ver acá la siguiente. Nosotros vamos a ver lo que son las arquitecturas de las computadoras. Vamos a ver que la arquitectura de la computadora habla del modelo de Newman, ¿sí? Newman es bueno, un físico matemático, informático, austrohúngaro, no, húngaro-estadounidense, ¿sí? Él nace en Hungría, pero después, bueno, termina tomando la ciudadanía estadounidense, ¿sí? Murió a los 53 años. Él es un poquito, él describe en este modelo conceptual cómo funciona una computadora, ¿sí? Ahí tenemos la unidad central de proceso con sus componentes, tenemos la unidad de control, la unidad aritmética lógica, la memoria principal. La memoria principal se divide en memoria RAM y ROM, que son las memorias donde yo me voy a apoyar. En la memoria RAM voy a trabajar con mi sistema operativo y la memoria ROM, ahí voy a alojar el BIOS, el setup, programas como el POS, ¿para qué? Para configurar mi máquina. La unidad aritmética y lógica, obviamente, como su nombre lo dice, va a ser operaciones matemáticas. Las 5 operaciones matemáticas básicas,
como por ejemplo son la suma, resta, multiplicación y división y la potencia. Y también va a manejar las operaciones lógicas de falso y verdadero, ¿sí? Las compuertas lógicas, que eso después nos vamos a adentrar un poquito más en profundidad. Y después tengo la unidad de control, que es la unidad que me va a permitir a mí controlar todo el flujo y la entrada de información a la computadora. Ahora, ¿cómo yo conecto la unidad central de proceso? Que teóricamente es la que forma toda mi computadora, que es la parte, el núcleo central de mi computadora. Bueno, con unidad de entrada y salida, que ahí lo tengo detallado también, ¿sí? Periféricos de entrada, periféricos de salida y periféricos mixtos. Los periféricos de entrada, ¿cómo yo ingreso un dato a la computadora? El principal es el periférico de entrada que tengo que tener conectada a la computadora, si no, no voy a poder realizar nada, va a ser el teclado, ¿sí? Y así tengo el mouse, tengo algún lápiz óptico, ¿sí? Tengo alguna camarita web, un micrófono. Todo eso me permite a mí ingresar algún tipo de datos en ceros y unos y digitalizados. Y después voy a tener periférico de salida. El principal, el que a mí me permite y que hace de interfaz. Es decir, cuando yo hablo de interfaz es qué me muestra la máquina para yo poder interpretar, va a ser el monitor, ¿sí? Si no quiero, si el monitor siempre lo voy a tener, pero si yo quiero tener algo escrito, ¿por dónde voy a sacar esa información? Por la impresora. ¿Estamos? Y los periféricos mixtos son aquellos que me sirven de entrada y de salida. Típico ejemplo que siempre damos, un pendrive, ¿sí? O un disco externo. ¿Estamos? O una memoria de micro SD o SD, una memoria de almacenamiento. ¿Estamos? Bueno, el modelo von Neumann se basa en la descripción de cómo funciona. Si ustedes tendrían que explicarle a alguien, tienen que dar clases o tendrían que explicarle a alguien cómo funciona la computadora, bueno, utilizarían este modelo, el modelo von Neumann, donde von Neumann, que trató de explicar de manera conceptual, es decir, tratando de resumir en breve cómo funciona la computadora. Bueno, para no ser tan extenso el video y que ocupe mucho espacio, recuerdo que voy a dejar material por Classroom y por el grupo de WhatsApp. Hasta luego, hasta la próxima clase.